Hola, soy Marimar Vega Y yo, Efraín Martínez. y queremos invitarlos a nuestro rincón. El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. Soy una mujer demasiado dura conmigo misma. Y por más que trato de disfrutar más las cosas y más la vida, es lo que más trabajo me cuesta. Está esta Ana que es rígida, que es competitiva, que es insufrible, pero sí vivo mucho por dentro de decir, ¿por qué yo no? ¿No? ¿O por qué no logro esto? ¿Cómo no? ¿Por qué? Mis papás hicieron un trabajo muy particular conmigo de prevenirme para la vida. Que estés lista por si Por acaso. si pasa algo malo. Que está bien, porque en efecto me preparó para muchas cosas, pero también no me preparó para muchas otras que tuve que Claro. descubrir yo sola y cometer muchos errores emocionales y conmigo misma. Ana contra Ana, literal, porque es Ana luchando contra sus propios demonios internos. Tuve muchos miedos y muchas ideas y muchas creencias que en mi cabeza eran una cosa y una vez que llegaron a ser obsesión, que una vez enfrentada, a partir de ahí, creo que es la primera vez que me sentí invencible. Wow, si puedo con eso, puedo con todo, cabrón. Claro. Bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy tenemos a una mujer que yo me la he encontrado en diferentes momentos de la vida, en algunos muy importantes para ella, otros para mí. En especial, este último año hemos estado juntas trabajando mucho. Es una actriz que yo admiro porque me parece una de las mejores actrices con las que yo he trabajado. Y estoy hablando de Ana Layevska. Ay, gracias. Bienvenida, Ana. Gracias, Bienvenida, chicos. Ana. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Gracias por tus bonitas palabras. Y sí, para mí también estoy muy emocionada de estar aquí porque he escuchado mucho de este programa, lo he visto, sé lo importante que es para ustedes y nada, soy un conejillo de indias. Bueno, Estamos en el lugar donde estamos en el lugar donde equivocarse es hasta bien visto. Exacto. Ok, perfecto. Y siempre, Ana, empezamos con algo que llamamos el error preferido, que siempre decimos lo mismo. Suena extraño porque uno no prefiere andar equivocándose, pero lo llamamos error preferido porque es algo que, aunque uno es consciente de ello, se ha equivocado muchas veces de la misma manera haciendo eso. Si miramos hacia atrás, ¿cuál ha sido tu error preferido, Ana? Creo que el no disfrutar más las cosas, ¿sabes? Soy una persona muy autoexigente, que si no hubiera yo crecido en este país, porque no soy originalmente mexicana, yo creo que sería el acabose de mi personalidad, porque soy una mujer demasiado dura conmigo misma y muy exigente. Y por más que me trato de relajar y por más que trato de disfrutar más las cosas y más la vida, es lo que más trabajo me cuesta. Y lo sigo haciendo y lo sigo repitiendo una y otra vez. No es mi error preferido, es un error que me caga. Repetitivo. Pero sí, me cuesta mucho trabajo disfrutar las cosas, me cuesta mucho trabajo no ser competitiva, que no ser dura, ver las cosas en perspectiva, ¿sabes? Como que... ah, y antes era peor, o sea, yo creo que si veo en retrospectiva, de lo que sí me arrepiento mucho es de no haber disfrutado la vida cuando tenía que disfrutarla, en la adolescencia, por ejemplo. O sea, yo de adolescente, en lugar de salir, trabajaba y tenía horarios loquísimos de telenovelas. Y, no sé, en lugar de tener amigos o salir darle oportunidad a algún chavillo por ahí, ya tenía otro tipo de expectativas, ¿no? Es que tiene que ser así y asá, y ay, mal. Justo el otro día lo estaba platicando, que hoy en día tengo 42 años y de pronto me aloco como adolescente, cosa que nunca hice de adolescente. Me voy con mi marido de antro, nos vamos de fiesta él y yo, nos vamos por ahí, nos divertimos, nos tomamos unos vinos nosotros dos, sin pensar, sin niños. Qué bueno, menos Nos mal. desvelamos hasta las 5 o 6 de la mañana. Sí, pero no lo hice en el momento en el que creo que lo tenía que hacer. Y hay un dicho en ruso que dice, la cuchara es imprescindible cuando hay un plato de sopa enfrente, no antes ni después.
Y yo a veces pienso que pues hay tiempo para todo y sí siento que desaproveché mucho el tiempo pues, a lo largo de muchos años de mi vida. ¿Y para qué hiciste eso, Ana? ¿Cuál era? Si una parte tuya, vamos a pensar que una parte tuya hizo eso con alguna intención, hipotéticamente sería ¿para qué? Supongo que tengo como internamente necesito siempre ganar. Eso es algo que he visto mucho en terapia y he visto en relajación, en terapias alternativas. Me cuesta mucho trabajo perder. Tiene mucho, creo, que ver con la formación que tuve de pequeña con respecto a em, tocar el violín. Paréntesis, mis papás son músicos y me obligaron, literalmente, me impusieron a que empezara a tocar el violín a los 5 años, la edad que tiene mi hija hoy. Entonces, yo la veo y digo, ¿cómo le hicieron para obligarme a practicar el violín a esa edad? O sea, Dile algo a Masha que tienes que obligarla. por favor, imposible. O sea, mi hija es, bueno, para que se meta a bañar, le tengo que decir 60 veces, Masha, métete a bañar, ¿no? Entonces, yo a los 5 años ya tocaba el violín, por Dios, iba a clases de violín, practicaba el violín, por Dios, ¿en serio? Entonces, okey, eso sí me forma de cierta manera con una mujer con sus responsabilidades, sus, horarios, disciplina, pero algo que me marcó muchísimo es que en la escuela donde yo estudiaba, porque a partir de los 6, casi 7 años, a la par de entrar a la primaria, entré al conservatorio de Moscú. Y en el conservatorio de Moscú, cada 2 semanas había recitales abiertos. Cada 2 semanas tenías que preparar, una pieza en el instrumento que te toque, ya sea violín, piano, flauta, a lo que te dediques, y exponerlo enfrente de toda tu generación. Mm. Y eso o sea, el sentarme y ver a alguien mejor que yo, tocar mejor que yo a la misma edad, y a la vez o ver colegas míos que a lo mejor no tocan el violín, tocan algún instrumento que dices, colegas, compañeros, ¿no? Porque ahí tenía 7 años, ¿verdad? Y decir: "Güey, este niño es un pinche virtuoso y tú no puedes hacer ni un vibrato bien". Entonces, eso me generaba mucho conflicto, mucho estrés y mucha vergüenza porque yo me tenía que parar ahí cada 2 semanas a preparar una pieza y que me vieran los que quisieran. Eso me marcó Es profundo y muchísimo, antiguo, desde Sí, muy niña. muchísimo. O sea, a la fecha o sea, ve, me pongo ansiosa de pensar que tengo que exponerme y tengo que y voy a perder. Entonces, es una cosa que, pues sí, me estorba mucho. Me cuesta mucho trabajo, lidiar con eso. Y digo, a lo largo de la vida he aprendido a tolerarlo, a sortearlo, ¿no? Porque finalmente, pues, uno crece, uno madura de cierta manera, aprende a controlar sus emociones. Bueno, según el test, no. Pero yo en mi cabeza, según yo, he aprendido a controlar ciertas emociones, pero, pues sí, luego digo: "Ana, es que la vida no es una competencia", pero deep down, aquí dentro de Sí, mí, me cuesta mucho en el trabajo. O sea, estómago lo es distinto. entiendo, Sí. pero aquí no puedo, no puedo, me cuesta mucho trabajo. Supongo, bueno, no sé, que una persona competitiva hacia afuera, hacia los demás, uno lo sentiríamos, ¿no? Como, pero yo nunca, o sea, si yo no la escucho a ella decirlo, yo pensaría que es perfeccionista, que además es Capricornio, que le gusta hacer las cosas bien, que es disciplinada, todas esas cosas las pensaría, pero nunca pensaría que es competitiva, o sea, no lo percibo hacia afuera. Sí, y vivo con eso internamente. Y la verdad es que la carrera de un actor, dicen: "Ah, es que qué horrible, es súper competitivo". Sí y no, porque finalmente hay una cantidad de factores, kilométricos, ¿no? Del por qué quedas en un personaje o no. O sea, puede ser desde suerte, hasta estar en el momento indicado, con las personas indicadas, hasta que, güey, tienes una relación personal con el director y te imagina como su protagonista, punto. Entender eso, lo entiendo. Me Pero que cuesta sí, aquí, okey, me ya, Claro. es que cuesta eso es lo aquí, que sí. me cuesta aquí. Sin embargo, lo entiendo y digo: "No, pues es que así es". Y Ana, tienes que aprender a que sí es, o sea, así es tu carrera y eso es parte de, pero la neta es que sí me cuesta trabajo. Seguro. Pero sí Eso lo entiendo, lo sé, creo que lo sé manejar, es que son pero memorias afectivas.
Porque racionalmente, digamos que uno el mindset lo entiende y uno puede llegar a incluso a ver que hay cosas que son absurdas, que uno piense esto, que uno actúe así, pero en el estómago siguen presentes. Y justo estoy cometiendo el mismo error, el no disfrutar. Claro, sí, o sea, evidentemente eso limita disfrutar las cosas. ¿Podemos hablar un poquito de tu test? Sí, obvio. Pues es que ahora que decías que no te la imaginabas de tal forma, yo pronto decía, yo sí, porque acabo de ver un test donde la mezcla para bien y para mal es gigante. O sea, es una mezcla muy polifacética, Sí. con una sensibilidad muy, muy alta, para bien y para mal, y con diferentes estresores. Pero claro, por un lado, y tú me corriges, pero claro, por un lado puede ser tan fuerte como tan blanda Eso algo sí, es al algo mismo tiempo. sí. Ujú. Es que yo creo que tiene que ver mucho con mis orígenes y del que crecí en México, 100%. Porque sí, vengo de para empezar, genéticamente, los rusos, la gente de la Europa del Este, de Ucrania, de Rusia, tenemos por dentro otro ADN de lucha, de sufrimiento, de la competitividad, de el ser muy precavido. O sea, sí tenemos ciertas características los rusos, creo yo, que repetimos. El que todo es un complot. Vivimos con esa, a ver, hemos Claro, crecido con una, y bueno, hoy en día Ujú. también hay muchas cosas que siguen siendo de la época de los 80 en Rusia, pero sí, todos los rusos tenemos como by default una, por ahí una ideita, todos, de que esto pues es un complot y alguien está comploteando en contra de ti y que teorías de conspiración para política, para todo. O sea, astronomía, todo, como también a para una chingar, relación sí. personal, Bueno, ¿no? Luego, está esta necesidad de superación, porque el ruso siempre está como tratando de prever que va a pasar algo peor, Mm. va a ser algo, las cosas, o sea, de los 4 escenarios, siempre eligen el peor. De los 120 que hay, siempre eligen el peor, ¿no? Tampoco ayuda. Y esta necesidad de estar precavidos, ¿no? De por sí, por si acaso. yo lo Ujú. tengo en el ADN. Sí. Y cuando veo a mis compatriotas, me identifico y me molesta, porque lo que te choca, te checa, ¿verdad? Ujú. Y me molesta, digo, ¿por qué son así? Y somos así, y yo soy así. Entonces, por un lado, está esta Ana que es rígida, que es competitiva, que es insufrible. Y por otro lado, llego a un país como México, en donde, pues, lo primero que escucho es, disfruta. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Entonces, mucha gente me dice, relájate y disfruta. Sí, sí, claro, es que Sí, ¿cómo me relajo y disfruto? A ver, enséñame. Pero creo que a lo largo de los años, porque llegué aquí a este país a los 9 años, es toda una vida. Tengo esta parte latina de relájate y disfruta. Creo que ya de tanto escucharlo, de tanto tratar de vivirlo, ya Sí, lo volví parte mía. Y sí, tengo esa parte muy blanda de no me total. importa, Ahí, ¿no? ahí salió, Y claro, pero ponle que convivías así con los latinos, pero llegabas a tu casa con tus papás, sí, que correcto. seguramente, pues, lo ruso y lo rígido exacto. estaba ahí, ¿no? Que lo Y hablábamos que hace rato. además eso que tú dices del ADN es literal. O sea, la Sí, gente no sí, cree eso, pero cerca del 50% de la personalidad es genética. pero Y cuando claro. uno a los 5 años está perfecto tocando el violín, claro, incide la crianza, pero también hay muchas cosas que son temperamentales, que uno a los 7 años tenga esas cosas de cómo es que así ellos y yo no, y cómo Sí, me es marcó muchísimo temperamento. eso. Otra característica mía insufrible y mi error, otro de mis errores, soy obsesiva. Repito mucho lo mismo, pienso mucho en las mismas cosas, le doy vuelta a lo absurdo, a lo ridículo y vivo en ¿y si no pasa? ¿Y si? Mm. Horrible. Son de esas cosas que... Que ahí salieron también. Sí, yo sé, yo sé. Definitivamente ha habido un autotrabajo porque si no, pues uno se vuelve. Claro, ya te hubieras infartado. Pues sí, digo, también escogí creo que la mejor profesión Pero justo a eso para eso. me refería con el autotrabajo, porque si no hubiera habido un trabajo, nosotros te percibiríamos así, y sería muy difícil que te pudieras relacionar con alguien en un equipo de trabajo.
sea, si uno Claro. sintiera, tú lo vives y debe ser un infierno, pero algo haces, porque hay veces que cuando no está trabajado se te sale por los poros, o sea, por más que uno intente. Claro. El tuyo podríamos ser el ejemplo perfecto si tú estuvieras compitiendo, o por lo menos si me lo hiciera sentir, ¿no? Y de este lado no se siente así, para nada. Y eso es pues seguramente porque ya lo ves, lo observas y te lo piensas y lo ideal sería que no vivas todo el infierno, pero Sí, bueno, ya sé. no nos lo avientan para afuera, ¿me explico? Sí, hay un vaivén ahí de competencia, autocompasión, que tampoco es muy saludable, ¿sabes? O Mm. sea, son varias cosas, ¿no? Y el por qué yo no, pero sí vivo mucho por dentro es el por qué yo no, ¿no? O por qué no logro esto, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo logro? ¿Sabes? Horrible. Pero qué bueno que no me perciben así, ojo, o sea, no Por todo supuesto. de esas características ha sido malo, o sea, el haber tocado el violín tantos años, el ser tan disciplinada me ha ayudado en muchísimas cosas. Es la parte luminosa, la que te trae cosas buenas del mismo tema, Claro. algo que surgió y que al mismo tiempo te estresa o te pone ansiosa, al mismo tiempo puede hacer que haga las cosas buenas, que los esfuerzos traigan réditos positivos, total, con unos Pues sí. precios. Pues sí. Y qué curioso que cómo funciona, o sea, ahorita que ella se acordó nada más de la exposición ante la calificación hacia ella, siendo actrices, estamos expuestas a eso todo el tiempo. Eh, pero eso ahí no te pasa. No, no me pasa. Porque Es que ahí hay algo mágico en el mundo actoral. Yo lo he visto con muchos actores que conozco. Hay actores que son, por ejemplo, absolutamente tímidos, excepto cuando actúan. Mm. Hay actores que son absolutamente rígidos y cuando actúan se ven totalmente espontáneos y sueltos. Y uno dice, bueno, ¿esto por qué? Claro, porque ahí tienen la posibilidad de tener otras versiones, es con un correcto. permiso de tener otras versiones. Y esto te relajas y te Y por eso a sueltas. algunos la actuación, entre comillas, les salva la vida. A mí. Ujú. Yo creo que si no hubiera elegido otra profesión, que by the way, a mí la vida me llevó a la actuación, no yo llegué a la actuación, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, para mí definitivamente la actuación es no solo es una pasión, es como una necesidad de permanecer ahí porque es mi estado feliz, Ujú. es mi Total, happy place. claro. Y la creación del personaje, la ficción, sí, soy muy feliz. Y puedo definitivamente descargar muchas cosas ahí. Pero bueno, ese es otro tema, porque tengo sí un amor-odio con mi profesión, porque es una profesión que te golpea muchísimo. No, y que justo ataca tu vulnerabilidad de la Correcto. competencia, del no ser Sí, entonces es suficiente. un amor-odio. O sea, porque también, pues la neta a mí me ha tocado tragar mierdas, cacotas de este vuelo, ¿no? O sea, de rechazo y de humillaciones y de cosas que me han marcado cabrón, me han marcado fuertísimo o sea, al principio de mi carrera me costaba mucho trabajo levantarme después de un rechazo, muchísimo. O sea, hasta que llega un punto en el que te rechazan tantas veces que dices: "Güey, ya, equis, Ya ya". sale callito, Ujú. Sí, se hace calle, pero no, eso no quiere decir que no lastime. claro. Siempre hay ahí un latigazo. Siempre que te dicen un no, Sí. es un ¿por O qué que por no? algún lugar se filtra, porque además vemos que Ujú. en el test sale que eres una mujer muy sensible, muy, muy sensible. Y eso tiene tanto cosas maravillosas que hacen que te puedas conectar con muchas formas y muchas posibilidades y ser empática con muchas cosas, Correcto. pero al mismo tiempo te puedes tumbar o caer más fácil Por mucho. cuando hay algunas experiencias o de rechazo o de desamor o de fracaso y aunque saques callito, a veces se filtra por la ventana una pullita y llegó ahí. El Rincón de los Errores ahora estará más cerca de ti. Hemos abierto la academia, nuestro espacio de evolución y desarrollo para seguir aprendiendo juntos. Ahora puedes unirte a nuestra membresía de crecimiento para que puedas trabajar todas tus heridas, saber cómo manejar épocas difíciles y llenar la vida de más sentido. Durante tu suscripción trimestral o semestral, accederás de inmediato a decenas de cursos, masterclass, workbooks, encuentros en directo con Efren y muchas otras sorpresas. Visítanos en www.elrincondeloserrores.com y desde allí inscríbete en la Academia Ad Propósito para que continuemos avanzando en este camino. Y sus estrategias es siempre Sí, es la siempre. accesibilidad, nada más. Pues es la más fuerte y es una además de las que
Es que el control ayuda mucho a que te protejas también de la sensibilidad. Si todo funciona como tiene que ser, si yo logro, si yo soy capaz, si yo triunfo, si yo hago tal cosa, tengo sensaciones de, ok, ok. Pero si no, también golpea. ¿Cómo vives la maternidad en ese sentido con tus hijos? O sea, con esa personalidad que construiste. Es curioso, pero como mamá soy muy me gustaría ser más cuadrada y mucho más Mm, disciplinada. Soy cero disciplinada con ellos. O Bueno, no sea que cero, sale otra parte tuya distinta. mira. pero, o sea, de verdad, el otro día, de hecho, fue tema de terapia. O sea, me gustaría ponerle más reglas a mis hijos y ser mucho más rígida y no puedo. Me cuesta mucho trabajo, no sé, no puedo, tanto que yo tengo tan estructurado en mi cabeza y para mí es tan fácil decir: "Hay que hacer las cosas, punto". Ujú. Lo tengo en el ADN, ¿no? Punto. No es cuestionable, se hace. Sí. Mis hijos no, Ahí no. no puedo, no puedo. Y sí choca un poco con esta parte mía de decir: "Güey, es que, a ver, entiende que hay cosas que se tienen que cumplir, no es negociable". Y en efecto, hay cosas que sí se tienen que cumplir, pero yo sí caigo mucho en la negociación con mis hijos. ¿Y por qué será eso? ¿Porque no quiere ella vivir lo que ella vivió, un poco en el fondo inconsciente o qué? Podría ser. O porque a veces los hijos lo amenazan a uno sin querer, en términos de te quito el cariño, si me limitas, o de No pronto creo. me traumatizo, o de tantas posibilidades, y termino diciendo mejor no lo También, hago. mira, digo, en mi justificación tengo que exponer sobre la mesa el tema de que hoy en día, o bueno, al menos no sé si hoy en día, pero la generación de mis hijos es una generación que yo todavía no entiendo bien. Ujú. No tiene nada que ver con cómo nos educaron a nosotros, Claro. Sí, sí, sí. ni tiene nada que ver con las cosas que han pasado hace 5 o 6 años. Entonces, todavía no entiendo muy bien Ujú. esa generación, no la entiendo, porque no sé si, tienen una inteligencia demasiado fantástica, para su edad, saben debatir cosas y entienden cosas que yo a veces no entiendo a mis 42 años, y ellos tienen la respuesta. Sobre todo lo digo por Masha, Ujú. tiene 6 años, pero para ellos las reglas y el mundo como nosotros los vemos no es parte de su vida. Entonces, todavía no entiendo bien por dónde agarrarle a mis hijos, porque tampoco los quiero hacer sufrir de que sean educados como yo, Es eso entonces. o como mi marido, o como muchos como nosotros, de nuestra generación. Claro. Quizá con ellos ya no funciona. Quieres hacerlo bien, Pues creo que todos los papás queremos hacerlo bien, ¿no? pero tú quieres estar segura entonces de hacerlo bien. Quiero estar segura de hacerlo bien. Sí, Exacto. porque evidentemente parte de mí, además soy hija única, cosa que tampoco ayudó. Además, sí. Mm, ¿No? O sea, en la competitividad, claro, conmigo misma, siempre conmigo misma. con esa vocecita. Ujú. Sí, todo el diálogo es con Ana. Yo creo que mis papás hicieron un trabajo muy particular conmigo de prevenirme para la vida, parte del ADN ruso. Que estés lista por si Por si acaso. pasa algo malo. Es correcto. Entonces, Ujú. desde chiquita ya por si estamos preparados y ya tienes una profesión, el violín. Por si, pues hay que aprenderse unas 20 palabras nuevas en inglés para que hables inglés, ¿sabes? Entonces, que está bien, porque en efecto me preparó para muchas cosas, pero también no me preparó para muchas otras que tuve que Claro, descubrir yo sola y cometer muchos errores emocionales y conmigo misma. Hablando de seguro. eso, hay una sección acá que se llama El error favorito, que es de las secciones más queridas. Y tiene que ver con un error que hayas hecho en tu vida. Le llamamos favorito porque fue un error que te transformó, que hoy lo puedes ver atrás y puedes decir, hasta le agradezco a esa gran cagada. ¿Cuál sería un error favorito en tu vida? Yo creo que superar mis miedos. Tuve muchos miedos y muchas ideas y muchas creencias que en mi cabeza eran una cosa y una vez que llegaron a ser obsesión, que una vez enfrentada, me enseñaron una cantidad de cosas sobre mí y me dio mucho poder y perdí mucho el miedo. A partir de ahí, creo que es la primera vez que me sentí invencible. Ok, como que te asomaste a ver el miedo y Lo vi, lo viví
y dije, adiós. Sale. Sí, pero me atormentó durante muchos años. Entonces, son cosas de obsesiones, de ideas obsesivas que me atosigaban, que no En tu tenían mucho cabeza. que ver con Ya. la realidad, ¿Y lo enfrentaste con terapia? ¿Cómo saliste? con realmente vivirlo. Dejaste que Sí, viviera. que Es, pasara. Lo es que la tú, única él manera. siempre dice eso, la Claro. única manera. Es a dejarlo pasar. Porque, Y digo, dejar de finalmente aliviarlo. tomé Dejar de terapia aliviar. cognitiva conductual, que es una terapia que justamente ataca las obsesiones y ataca los TOCs. Entonces, una de las etapas del TOC es primero saturación, es vivir y vivir y vivir y vivir, repetir en tu mente Lo mismo. lo mismo, pero a tal grado que te asques. Es como, no sé, si tú tienes aquí una taza con unas gomitas y es lo que más te gusta en la vida, unas gomitas dulces, bueno, pues te comes 3, 4, 10. Ujú. Pero imagínate comer gomita todo el día, todos los días. Ujú. Va a llegar a un punto en el que eso que te Ya no gustaba quieres ya más no quieres más. gomitas. Entonces, la primera parte se llama saturación. La segunda parte es medir qué tanta ansiedad te da Dejarlo hacer. tu pensamiento. Una vez que lo repites, ¿cuándo regresa ese pensamiento? Pero Ok, regresa una vez, regresa 2, regresa 3. Mides tu ansiedad. Y la última es la exposición. Eso fue lo que más trabajo me costó. Claro, esa es la más dura. Y Pero además es ponerse sin huir. sí, pero la verdad es que me siento muy, ¿Pero la exposición al miedo o la exposición a decirlo? no, a vivirlo. Es como si tú crees que si pasas acá por este arco y no te echas la cruz 3 veces, tu mamá se va a morir. Y vas a tener que cruzarlo y no echarte la cruz. Y eso es una cosa que no entiende casi nadie, a menos Que lo vivas. que haya vivido algo parecido. ¿Es el famoso OCD? Que no hemos hablado de eso, nunca. Pero O sea, no, pero hay no, pero no distintos. necesariamente tiene que ser una OCD, a veces sí, y ese es el clásico. Pero mucha gente tiene a veces temas de obsesiones. Sí, Muchísima gente. mi OCD era parte, solo vivía aquí adentro, o sea, no era... Pero hay Era de distintos tipos. pensamiento, hay Sí, varios claro, tipos. Ya, de limpieza, son Y esos. hay unos que son solo de pensamientos. de- Pensamiento sobre pensamiento es y correcto. sobre pensamiento. Ok. Uy, Y se requiere de una valentía porque es como enfrentar algo que te podría llevar a un desastre supuestamente, que no es verdad, pero te En tu podría. cabeza, sí, claro. Y entonces el miedo es brutal. tremendo. Mira, yo a veces he Y pensado, o en sea, cuando silencio, es claro, porque no le cuento he uno a pensado que a mí nadie. eso es de las cosas que más miedo me podría dar. Que me pasara, o sea, porque como a veces vivo, o sea, como Bienvenida. No, la verdad es que hoy en día lo tengo mucho más. Me ayudó muchísimo el exponerme a los miedos. Ah, qué bien. Fue la primera vez que dije, wow, si puedo con eso, puedo con todo, cabrón. Claro, claro. Y fue muy liberado, fue increíble. Qué padre que hablemos de eso porque no habíamos hablado como de esa cosa de, te lo preguntan mucho todo el tiempo, pero pues hay que hacerlo. a mí Como una tú vez, dices, es de cachitos. una pues. vez alguien me dijo, esto que conté del marco Ujú. fue una persona. Y cuando logró hacerlo, era cruzar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y además desear incluso, que es más fuerte, desear que la mamá se muriera. ¿No? Claro, sí, ¿No? porque también tiene, sí. Y entonces se sienta un día y me dice, si yo ya soy capaz de matar a mi mamá, entre comillas, ¿no? Yo ya no tengo miedo de nada. Claro. Yo no Es tengo que eso es miedo lo de que nada. pasa. Pero cuesta mucho trabajo. Fueron muchos años. Sí. Muchos, 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 muchos. ¿15? ¿17? Wow. Ese sería mi Tu error favorito. error favorito. Chévere. Pues Y chévere en el sentido de sí, es que qué lo que padre, uno porque aprende sí, de... no, y cómo te puedes sentir invencible cuando superas tus miedos, o sea, parece, o sea, Pues sí, siempre se oye de dientes para afuera, era pero todo aquí. Es que sí, Es este secreto. programa se podría llamar Ana contra Ana, literal, porque Ujú. es Ana luchando contra sus propios demonios internos, ¿no? Que ojo, digo, no todo es tan oscuro, ojo, no soy una persona muy luminosa, sí. ¿sabes? No, O sea, tienes que decirse, no, o sea, es lo no, que yo te decía, sí, o sea, no, no vivo, o sea, atormentada por la vida. No, no, no. O sea, poca gente conoce mi lado muy, muy oscuro y muy suelo, ¿no? Así, mi marido. claro, mi marido. Mi marido sí le toca.
Bienvenidos al lugar en donde equivocarse es bien visto. Un espacio del Rincón de los Errores en el que estarás inmerso en una experiencia de aceptación y crecimiento. Un escenario de transformación para empezar a vivir con aprobación personal. Aprenderemos a ser más flexibles con nosotros mismos y observaremos nuestra humanidad imperfecta. Este 21 de septiembre, en el Teatro El Cantoral, te esperamos para que juntos transitemos el camino de ser más libres, menos perfectos y más felices. Boletos a la venta en Ticketmaster. Oye, Ana, y esta sensibilidad, pues son muchos años desde niña, como manejando cosas. Esa sensibilidad, ¿en qué se ha transformado ahora para que salga lo luminoso? ¿Qué has aprendido en ese camino? ¿Qué demonios has logrado dominar, aparte de este tema de los miedos? Creo que regreso al mismo punto de disfrutar las cosas, ¿sabes? Cada De vez más. no sentirme tan presionada por mí misma, de no llenar las expectativas de los demás, no, ¿sabes? El decir, ¿sabes qué? Fuck it, Ujú. ¿qué importa? No lo logro, bueno, pues ni modo, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, pues creo una de las características de tomar terapia y de vivir como y sacar tus demonios, te vuelve muy irónico con la vida. O sea, yo las personas que son sarcásticas, y son irónicas, a huevo les pasó algo terrible, por eso son así. Parte del volverte irónico es burlarte de llegar a burlarte Totalmente. tanto de tus problemas Sí, claro. que les das la Le das la vuelta vuelta. Es y una te burlas. salida poderosa. Tú dejas mucho ese ejercicio, bueno, sí mucho, pero a mí en algún momento me lo dejaste como las situaciones, a veces llevarlas tú al absurdo, o sea, escribir oraciones tal cual de algo que te esté jodiendo o te esté molestando o incomodando y llevarlo al absurdo, Sí. ¿no? Uno de los psicólogos más grandes de toda la historia, que se llamaba Gordon Allport, decía, cuando tú empieces a reírte de tu problema psicológico, es porque te estás ya sanando, Mm. ¿no? Como el paso número 1 para mí fue ese. O sea, la ironía llegó me acuerdo perfecto, fue como por ahí de los 28, 29, 30 años que la ironía se volvió mi escudo, y a la fecha. O sea, preferí volverme irónica y me empezó a divertir. Así como con Doctora Mariana, ¿sabes? Que dices: "Ah, le agarré cariñito", así. La verdad es que sí, mucho es la ironía, porque la tiene que pasar por un proceso mental de inteligencia y Ujú. para transformar. Me ayudó mucho. Sí. Si a alguien le sirve, adelante. Total. Además que Esos la esos risa tips sirven te mucho. descarga. O sea, tú te ríes de algo. Siempre que tú te ríes de algo, la ansiedad baja. Siempre. Y luego también puede ser como un radar de las cosas que no te puedes reír. Es cuando pasa algo y tú quisieras decir: "Bueno, ¿por qué no me río de esta situación?". O sea, o todos se rieron y yo no puedo reírme de eso. Pues es algo que te sigue, que hay que trabajarlo todavía, ¿no? Porque creo que cuando uno ya se empieza a poder reír de ciertas cosas es cuando eso ya le di la vuelta. La risa, el humor da blandura. Mm. ¿Y sabes qué Humus. otra cosa también? El poder tú, em, el el poder como separar la cabeza de las emociones y ver todo desde afuera, eso también me ha ayudado mucho. Yo así dando tips, pero de No, verdad, eso es lo que venimos. ¿sabes? O sea, de decir, ¿qué pasaría si yo fuera otra persona? ¡Fum! Lo veo todo desde afuera y Exacto. solamente prendo mi cabeza. Es muy duro, es muy difícil, cuesta mucho trabajo, pero me ha ayudado a controlar estas emociones desbordadas y esta sensibilidad tan fuerte. Y otra de las cosas que también me ha ayudado mucho es confiar, porque yo confío en la gente. Yo sí creo que la gente no te quiere ver no te quiere lastimar. O sea, yo sé que suena como muy idealista lo que estoy diciendo, pero sí confío en que las cosas pueden ser por las buenas y tengo como esa inocencia. Me pueden ver la cara muy fácilmente, me pueden hacer la broma muy fácilmente, pero no me importa, no quiero perderlo. Mm. Qué bien. Esa capacidad de asombro y esa capacidad de creer que las cosas que que va para bien, de la ingenuidad me ha Sí. ayudado mucho.
Pues claro, pero mira cómo le diste la vuelta a eso, porque hace rato estábamos hablando justo de estas creencias rusas de Claro, todo va a salir mal. Y sí, entonces eso tiene que ver todo con la desconfianza. Pero entonces tú ya le diste la vuelta a justo lo contrario. Pues trato. Me ha ayudado mucho la actuación, nuevamente. La actuación que es abrirte a todo y que pase todo y que fluya, ¿no? Así de, llegó un marciano aquí y tienes una conversación romántica con él, créetela, a ver. Entonces, esa capacidad, ese ejercicio que he repetido tanto en la actuación de hacer cosas peores que las que acabo de hacer, ¿no? Porque luego, Sí. ¿no? O sea, nos toca hacer de todo como actrices, unas cosas que dices, Dios mío. Pero bueno, hacerlo con verdad, güey, lógralo. Entonces, total. ese ejercicio que también he repetido mucho como parte de la actuación me ha ayudado mucho. Y Eso. también es una forma de no tener control, Pero sino qué abrirse a la curioso. experiencia. Ahora escucho a Ana que le he visto en tantos trabajos de mesa y cosas antes de empezar algo. Y siempre lo que ella necesita encontrar es la verdad. O sea, no importa si la situación es absurda, pero está muy enfocada, ok, sí, pero yo necesito encontrar la verdad de esta señora absurda, loca, vecina que grita. ¿Por qué? ¿Qué? O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Ya? Entonces, siempre luego te ciclas ahí como de, necesito encontrar la verdad de esto. Y ya que lo encuentras, Exactamente. ¿ya? Ya fluye. Sí, pero sí tienes que tener una cierta capacidad de asombro. ¿Y qué, Total. qué, qué error te daría miedo cometer? Hablando de los miedos. Pues la paternidad, cagarla con tus hijos, ¿no? O sea, híjole. Claro. Ese sale con una frecuencia Sí, los que Sí, tienen que tus mis hijos. hijos, no es que sufran, porque es algo muy genérico, sino que verlos y decir, hice un mal trabajo como padre. Ujú. Híjole, yo creo que ese es el peor error, ¿no? Porque es verdad. Sí hay una personalidad, sí hay unas características generacionales, pero la mitad o un poco más de la mitad es trabajo de los... seguro, Hemos hablado mucho seguro. esta temporada de eso. Sí. Y que hay que gestionarlo bien, porque igual haga lo que uno haga, se va a equivocar en algo. Me daría mucho miedo también equivocarme con mi relación, creo que también es parte de, ¿no? Porque luego las relaciones son frágiles, Ujú, tanto amistosas como de pareja. Yo hablo en particular de la pareja. Creo que hay muchas formas de cagar una relación ujú. y regarla, pero es frágil, las relaciones son frágiles. Entonces me daría mucho miedo regarla. ¿Cuánto llevas de casada? 10 ya. Cumplo 10 10. años. La relación que tengo con mi marido es extraordinaria. Es la mejor relación que tengo en la vida, Ujú. la verdad. O Qué bueno. sea, sí le deposito muchas cosas a mi marido y viceversa. O sea, sí, es la mejor relación que tengo. Pero por lo mismo me daría mucho miedo perderla, ¿sabes? Claro. Claro. Muchísimo. Y es que entre más valioso sea Sí. algo, más miedo que algo pase. Exactamente. ¿Qué otra cosa? Y pues nada, obviamente el cliché de llegar a los 70 años, decir, ay, ¿por qué no lo hice? ¿Sabes qué no me gustaría? Llegar a los 60, no, 60 es poco, 89, perdón, ¿no? Y decir, ¿por qué no disfruté? Oh, claro. Sí, ¿qué fue lo que con lo que empezaste? Eso sí, Dios mío, no, decir, ¿por qué no me relajé? ¿Por qué no lo disfruté? ¿Por qué fui tan dura conmigo misma? Que ojo, lo estoy llevando a un extremo. Creo que ser exigente con uno mismo es relativamente importante, si no te vuelves No, un por supuesto. holgazán ahí, que eso es mi otro de los miedos, o sea, ver a mis hijos holgazanes, o sea, eso es Ah, pero lo que hablábamos, hicimos un episodio, Fer y yo, ¡no! de eso, de que cómo o sea, lo que te salió a ti en tu test, cómo eso impacta a Impacta a tus tus hijos. hijos. Y tiene que ver con tus heridas y tus dolores. Ay, Dios mío, pues Porque eso es sí. un miedo tuyo, obviamente. Pero puedes, sin querer, impactarlos a ellos, queriendo evitar que eso suceda, ¿no? Queriendo Total, evitar que sean holgazanes, digo. total, total. Pero sí, pues es que es complicado ser, esta parte de la paternidad. Tienes como en esa imagen en la cabeza que yo todavía la tengo y soy mamá y la tengo y creo que así va a ser, pero a lo mejor me voy a equivocar, que llegue un punto en el que veas orgulloso a tu hijo o no orgulloso de tu hijo. O sea, tiene que llegar a ese momento. ¿Tú qué piensas? Yo creo que hay muchos niños que salen adelante a pesar de uno, Ujú. pero uno tiene que hacer lo mejor que pueda con todo lo que tenga. Pues sí. Y lo demás,
al terapeuta del hijo en el futuro, Sí, a la pareja, no a la sé, a la pareja, a la No, familia, vida. lo que pues, les toque. Uno hacer el mejor aporte posible, porque no es fácil. Y no es fácil no equivocarse con un hijo. Ahora lo hacíamos en el programa, uno. Claro que cuando uno tiene un poquito de ese miedo, por lo menos uno se lo cuestiona y trata de hacerlo mejor. Pero si uno ni siquiera se lo cuestiona, termina a veces cometiendo unos errorzazos sin querer incluso. pues sí, además vivimos en una era en la que, pues, evidentemente nuestra adicción a las redes, a las, perdón, a las pantallas, también nos incluye a nosotros como papás. Total. Ujú. Sabemos el impacto que tiene en nosotros y da mucho miedo que tu hijo a los 4 o 5 años esté viendo la pantalla con esa cantidad de horas y Sí, entonces tú sabes el impacto que le va a causar Claro. porque ya lo lo estás viviendo tú. y ya lo está es horrible. Ujú, O sea, los papás me entenderán. O sea, cada vez que yo veo a mi hija o mi hijo con el teléfono o con el iPad, me duele el alma, ujú. porque sé que les estoy haciendo daño. No quisiera sonar dramática, algo bueno hay en las Muchos, iPads, Claro. ¿no? obviamente. Pero Pero claro, uno quisiera extender ese tiempo, ¿no? Nosotros jugábamos ahí con lo que fuera en el jardín 3 horas ahí, la imaginación, o sea, todo mucho sí, más. es un otro de mis miedos, las pantallas y versus mis hijos, ¿sabes? Que se vuelvan como Y como ahora sabemos más cosas, como ahora sabemos y somos conscientes del daño de algunas cosas, pues digamos que somos padres más conscientes y más preocupados, Claro, que antes. porque antes, además si antes tenías, no sé, familias de 12 hijos ¿A qué hora te da y no tiempo a tenían ni proteger? información, o sea, se Y criaban no iban a solos. terapia los papás, y no nada, o sea, no por sí, saber nada. está Ahora cañón. también, mientras más conocimiento, pues también más le hurgas y más miedo y más todo. Total. Oye, Ana, acá tenemos algo que es un juego realmente, porque pues es imposible en la vida, pero es un juego al que te vamos a invitar. A ver. El juego consiste en ver la vida como una película y en esa película vamos a poder borrar 3 escenas, pero no pueden ser 3 escenas al azar. Tienen que ser 3 errores que hayas cometido. La película quedará como quedará si quitáramos esos 3. Me habría encantado regresar el tiempo, o sea, como cuando haces ese ejercicio de llegar con tu niño, Ujú. pero yo no llegaría con la niña. Yo llegaría con la adolescente, o es más, pasada la adolescencia, la adultez, Ujú. A los la 20 años. adultez temprana, 24. Okey. Ujú. Hubiera llegado y te hubiera dicho: "Ana, Ana, disfruta, Ana, diviértete, Ana, haz esto, no te quedes en casa, Ana, no te obsesiones con cosas que no son reales, Ana, relaja, respira, acepta, tranquila". Mm, Y eso habría cambiado el efecto dominó de muchos de mis años. claro, Me habría encantado llegar a hacer eso, porque todos mis errores tienen que ver con eso. con eso. O sea, en conclusión, es tener recuerdos de Ana, este, en con miedos irracionales, o ver a Ana porque no se quedó en el casting que tenía muchas ganas de quedarse y que siempre cuento esa anécdota del, estaba yo, o sea, algo que me marcó realmente. Hoy en día me da mucha risa, pero Pero que ya hablamos que ya se sanó, por eso te da risa. ajá, o sea, estaba yo audicionando para una película que se llamaba Ladies Night. Entonces, audicioné, hice 7 callbacks, cancelé viajes por seguir en callback. Y luego me pasaban cosas rarísimas de iba caminando por la calle y me encontraba la directora y yo decía: "Es la señal", ¿sabes? Entonces, yo vivía obsesionada con quedarme esa película. Iba a ser mi primera película. Yo era una chica actriz de novelas, jovencita, y dije: "No, bueno, es eso". Por fin suena el teléfono, me dicen: "Ana, te quedas". Y yo: "No, grito al cielo, no sé qué. Yo: "No, ¿cómo? Sí, 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 te llamamos mañana para darte tus horarios de la lectura el lunes, porque tienes, lectura del guión". Y yo: "No, bueno, era el jueves más feliz de mi vida", ¿no? Yo: "Ay, qué padre, qué emoción". ¿No? Llega el viernes y antes no había tanto el Ujú. teléfono y demás. Llegan las 6:30, no me llaman, y yo así de: "Oye, pero, pues, el fin de semana no trabajan".
porque me dijeron: "Te vamos mañana", entonces llamo yo a la producción. Les digo: "Oigan, soy Ana Layevska para confirmar lo de a qué hora va a ser la lectura". Me dijeron: "Ay, Ana, perdónanos, nos equivocamos de Ana. Se quedó Ana Claudia Talancón". No, Ne- qué duro. hijo, qué feo. Esa ha sido una de las primeras mierdotas que me ha pasado, que hoy en día, la neta, me río y digo: "Es Obvio, un pero gran sí. anécdota", pero Pero- yo a los 20 años, No manches, tú y quien sea. Borremos esa escena también. O sea, sí, por favor. o sea, la neta es que me encanta contar esa anécdota porque la gente se queda entre: "Qué cagado, pero qué feo", pero ya sabes, y justo por ser tan sensible, todos esos errores de alguien más, o todos esos, fracasos, porque no los llamaría fracasos, porque generalmente así pasa, el querer ser y no lograr, me han marcado mucho, Y los vivías muy me han tirado mucho al suelo, mucho. Hoy en día Ah, todavía me tiran algunas cosas, definitivamente. O sea, tengo como momentos en los que digo: "Ay, otra vez", pero bueno. Hoy, ¿qué cosas, podemos decir que le siguen ardiendo a Ana? Que sí, cae ahí y dices: "Ni". Cosas que tienen que ver con la chamba, ¿no? De los castings que quieres a huevo y dices: "Ay, por qué? ¿Por qué se quedó? Que si no tiene nada que ver", ¿no? La neta o sea, perdón, pero pues así es, y tú lo entenderás como actriz, sí me lastiman. Pues yo creo que eso es lo que más me lastima, fíjate. Mira. Hoy en día lo demás me da igual. Pero mira, porque fíjate, ella dijo que, además, eso ya me lo había dicho alguna vez, pero que su happy place, pero hemos tenido muchos actores aquí y todos hablamos de nuestra profesión y pues tienes que decir que te encanta y que es tu pasión y así. O Pues sí, sea, pero cuando ella habló de que la actuación es su lugar feliz, porque para ella la verdad es como su medicina, no es como decir, es como lo que la sana, pero real, pues por eso tiene ese impacto cuando, es cuando correcto. esa área no, porque es claro. demasiado importante, Es demasiado importante para mí. porque tiene que ver con tu, o sea, no con ser actriz, sino contigo, o sea, a ti te calmas. Y algo que me encanta es esa parte esotérica de la actuación, del vivir en los submundos, me fascina. Por eso tengo que tener cuidado, porque Por soy tu mente exacto. también, entonces ahí puedes vivir. Pero me encanta vivir los yo soy mucho, como buena rusa, pienso en teorías de conspiración, pero de lo que sí estoy completamente segura, porque entre que lo sueño y casi lo podría vivir, es del multiverso. Casi lo podría vivir o casi lo vivo porque vivimos como ser actor es vivir en un multiverso, y eso me parece fascinante, me encanta y es muy adictivo. Por eso es tan buena actriz, lo dije al principio, Claro. ¿viste? Además que eres muchos personajes en uno, porque tienes muchos matices. Sí. Entonces puedes vivir en varios universos paralelos. Sí, pero como también necesita la verdad para que las cosas sucedan, entonces actúa con mucha verdad, o sea, como que se llena de muchas cosas, entonces, que por lo que es así de potente. Seguro. Hay una sección, es la sección final que se llama la terapia, más de la que ¿Más? decimos. Coño, ¿en serio? Okey. No, este es un momento para ti, para preguntarle, Fren, algo que quieras, ya sea para ti o para la gente. ¿Qué tan importantes son los sueños? Que uno duerme y existe realmente, o sea, me hablo no de los sueños de conseguir cosas. ¿Qué tan, eh, real pueden ser tanto los sueños, premonitorios? O sea, los símbolos en Sí, los sueños, ¿son de sí. verdad o no? Bien, varias cosas claves. Casi todos soñamos y soñamos todas las noches. Casi nadie se acuerda de lo que sueña. Y entonces mucha gente dice, yo nunca sueño. Pero el grueso de las personas sueña y sueña todas las noches. Pero no se acuerdan de la mayoría de los sueños. Eso Ujú. depende de las etapas del sueño en las que se sucede. Ese es como el primer punto, ¿no? Otro punto es que la mayoría de los sueños no significan nada. Nada. Son azares de conexiones, aprendizajes, cosas que viste, imágenes, etcétera. Pero hay algunos sueños que son formas de mantenerte conectada a cosas que estás viviendo y simbólicamente están hablando o de tus miedos o de tus alegrías o de temas emocionales que surgen de manera simbólica, ¿no? Ahora, hay otras cosas que no tienen ningún tipo de evidencia científica, Ujú. pero que suceden. Ajá.
¿Y ahí qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Y hacen parte de un misterio, Eso es el porque multiverso. no existe, no existe una forma científica de comprobar. explicarlo a ciencia cierta, pero cuando tú escuchas o sabes o te ha pasado que sueñas algo y otra persona simultáneamente está soñando lo mismo, tú dices, O contigo. esto está muy raro. Y al día siguiente en la mañana dices, soñé contigo cuando Claro. vas a hablar con esa persona. No O sé. ves algo en un sueño y tú dices, esto, ¿cómo así? Y te enteras que ayer pasó eso que estabas soñando. Y tú dices, Claro, es que a ¿esto mí me pasa mucho cómo eso, por es? eso la verdad lo pregunto. Y mis Así es. sueños son, a veces los mando voice notes porque tengo unos sueños súper interesantes. No es por nada, pero sueño unas historias y unas cosas y unas imágenes. Pero ese sería otro programa. Por eso me llama mucho la atención. Hay que tener mucha responsabilidad con los sueños, porque cuando uno sabe que tiene sueños que aunque no tengan explicación, son sueños que van más allá del entendimiento racional, pero que pueden significar muchas cosas, pues uno tiene que saber manejar ese don o esa circunstancia particular. Pero además también uno tiene que dejar de sobreinterpretar los sueños y pensar que si uno soñó, por ejemplo, Sí, que algo soñé está con un moviendo. ex, eso quiere decir que todavía estoy enamorada, eso quiere decir que me está llamando porque le hago falta, eso quiere... Y en realidad no pasa, cero, no tiene nada que ver. No, o que te pueda, hablando de los miedos, que hablamos mucho de los miedos aquí, que eso, un sueño te pueda generar un miedo. A mí una vez llegó Carlitos y me dijo, soñé, mira, mira cómo soy, no quiero decirlo, pero soñé que nos pasaba algo horrible. Y entonces todo el día, o toda una semana estuve yo cagada de miedo porque había soñado él, ¿sabes? Y eso es lo que entiendo con la responsabilidad. No hay que Exacto, darles tampoco de repente como, porque puedes generar un miedo o un pensamiento repetitivo por un sueño. tal cual. Shot. Así, yo. Exacto, ¿no? Yo. Ok. Oye, muchas gracias por Ay, no, contarnos a todas estas ustedes. cosas, porque le van a servir a muchas personas y por estar acá con Ay, nosotros. no, gracias a ustedes. Gracias. Fue un muy liberador, muy Qué rico, interesante. muy rico, Fue muy interesante. interesante y es muy rico hablar contigo. Te vas a llevar ahí mucha información en tu test Ay, ya sé. y ya nos cuentas qué te Oye, dijo, ¿puedo porque dijo que se lo quiere llevar a su terapeuta, entonces ya nos cuentas. Sí, pues, ya me puedo cuentas qué te tomar dijo. terapia otra vez con usted. Después hacemos pensé todo esto. Pues es que sí, digo, Sí. finalmente, qué bueno que existan lugares como estos porque la terapia a mí, eso sí es un paréntesis comercial. Para mí la terapia, otra de las cosas que me salvaron la vida y la existencia es la terapia. Sí, a mí también. Y no significa ni que estás loco, ni que estás mal. O sea, el hablar de ti y el sacar lo que tienes adentro, el, ordenar, el que alguien que no te juzga en lo absoluto te ordene, por lo menos, no Sí. tiene, o sea, de Totalmente. verdad, mi invitación a que hagamos terapia todos. Creo que lo necesitamos todos. La Sí, campanita. la campanita, Suscríbanse. suscríbanse. Y bueno, no, y ¿sabes qué voy a decir? Hablando de terapia, muchas veces preguntan dónde pueden tomar terapia. En la plataforma del Rincón hay una sección donde dice programas que dice terapia, ¿quieres encontrar un terapeuta? Ahí le aprietan y van a ir. Terapia, un clic. Y ahí encuentran un listado de personas con muy buenos niveles de formación que pueden ayudarles en aquellas cosas que puedan identificar en medio de todo este Que han proceso. sido formados en muchas de las escuelas de FREN, y porque todo el mundo quiere tomar terapia contigo, pero hay todas estas opciones que Yo. están avalados por ti. O sea, terapia un clic es de O sea, FREN. O sea, no son les estamos recomendando. personas de mi equipo Exacto. totalmente confiables a las que uno puede acceder a un clic. Acuérdense que conocerse es muy 100%. Shalom. Gracias, chicos.